¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, quería hacer un vídeo reflexión, ¿no? De lo que es para mí una de las mejores noches que he vivido como madridista con el Real Madrid de básquet. Quería compartir y desarrollar con vosotros lo que es, bueno, mi opinión al respecto, saliéndome un poco de los márgenes estrictamente baloncestísticos, que los vamos a ir tocando, pero sobre todo, chavales, poniendo en valor lo que puede significar la victoria, esta victoria, de la manera que se ha conseguido, el cómo, con qué tipo de valores de juego y de compromiso se ha conseguido, ¿no? Porque es una victoria histórica, los números así lo dicen, remontando un 2-0, ganando 2 partidos seguidos allí y luego confirmando en el Palacio, remontando también en el tercer cuarto una desventaja terrible que muy poquitos equipos serían capaces de remontar ante un Partizan de Belgrado que me parece un auténtico equipazo, con el que para mí es el mejor entrenador de Europa y un equipo tremendamente bien estructurado. Pero, al margen de todo eso, ¿qué quiere decir esta victoria, no? Porque anteriormente yo he percibido un Real Madrid que le veía carente de muchos aspectos de carácter, de idea, de transparencia, de estructura, de juego y de capacidad combativa. Es decir, creo que este Real Madrid ha vuelto a sus orígenes y este Real Madrid me ha recordado al mejor Real Madrid que he estado viendo pues en la época de Pablo Lasso, un Real Madrid vivo, un Real Madrid con energía, un Real Madrid con una mentalidad y un espíritu impresionante, pero también con unos aspectos de juego realmente súper relevantes, ¿no? O sea, creo que, pues, Chus Mateo, hay que decir, ha conseguido desde Belgrado dar con una tecla de mejoría, dándole unos nuevos inputs. Es verdad que nos metieron muchos puntos, pero creo que encontró un organigrama en la pizarra para poder hacer mejorar al equipo y para mejorar a jugadores. Pero sobre todo para mejorar el equipo y en algunos aspectos de la defensa, en la zona, sí que yo creo que eso generaba algún tipo de desconcierto al rival y por ahí, aunque por momentos sabían responder, sobre todo Panther, que era la gran estrella, creo que el equipo ahí, con Chus Mateo, se le vio un entrenador activo, no inactivo, sino un entrenador que quería proponer cosas, quería hacer cosas, no quedarse de brazos cruzados mirando. No, hemos visto un entrenador proactivo y eso es lo que yo pido al entrenador del Real Madrid. He sido crítico con Chus Mateo, sigo pensando que el cargo del Real Madrid pues puede que le quede grande, pero desde luego con este tipo de acciones va por muy buen camino de seguir mejorando, porque son días donde al entrenador le mejoran y a los jugadores también. Y a los jugadores también. O sea, es un día grande en la historia del Real Madrid baloncesto, por algo inédito que no ha conseguido nadie. Qué casualidad que lo consigue el escudo del Real Madrid. Y por otra parte, por la manera de conseguirlo, remontando todo. Con los veteranos en un modo espectacular, ¿no? Porque en estas situaciones, gente como el Chacho, Yulo, Rudy son los que te van a tirar. Pues obviamente ellos ya no van a hacer 20 partidos de cum laude de 10. Pero van a tener una serie de partidos en la temporada en los cuales ellos, desde la experiencia, de la parte empírica, son capaces de sacar lo mejor que otros más jóvenes no son capaces, ¿no? Sergio Rodríguez con esos 7 puntos consecutivos, con sus triples, con su manera en el pick and roll de penetrar, a la velocidad que ejecutaba las penetraciones, cómo ponía cuerpo en las bandejas, era un jugador rejuvenecido, la gran estrella. Y como dijo Chus Mateo, que para mí esto fue muy importante, fue, digamos, la entrada para poder remontar, porque Chus Mateo habló en la rueda de prensa de en cuanto viéramos una ventana para poder entrar, sé que íbamos a entrar, pero el Partizan tenía que dejarla abierta porque tenía el partido controlado. Esa es la realidad, por momentos lo tenía súper controlado. Pero dejaron esa rendija y dejar esa rendija al Real Madrid, pues significa warning, mucho cuidado. Y ahí el Chacho es el que empezó a entrar por esa ventana, sobre todo para mí un triple que nos hizo bajar de la barrera típica psicológica de los 10 puntos, un triple espectacular del Chacho. Ahí nos empezamos a meter la defensa de Rudy, los momentos de Jul, Mario Gesson ya, Tavares por dentro, el Illón Ndiaye dejándolo de Junior atrás, haciendo un partido espléndido, Adam Hanga, es decir, todos empezaron a acompañar todo eso, cada uno con sus labores. Nigel Williams-Goss, que no se me olvide, porque este tío ha sido clave en la eliminatoria al base norteamericano, ha sido fundamental para que el Madrid y para que el Chacho probablemente llegara así a los últimos instantes, porque Nigel tuvo que comerse mucho peso y responsabilidad del equipo. Entonces, al final todos coparticiparon en eso. Janan Musa también, aún no estando a su mejor nivel, tuvo sus momentos, mejores o peores. Quiero decir, obvio, unos estuvieron mejor que otros, pero todos hicieron sus aportes. Unos aparecen más en las fotos, otros menos, pero hubo 8 o 9 jugadores que aportaron cada uno a su manera, de manera súper relevante, súper importante. Entonces, bueno, a este equipo no hay que darle por muerto nunca,
Y eso es lo que significa el Real Madrid, haciendo el paralelismo fútbol con baloncesto. El escudo pesa muchísimo, les pesa a los rivales. Hay en momentos que si no matas al Real Madrid te va a matar. Y el Real Madrid es capaz de hacer cosas únicas que otros no son capaces de hacer. Por eso jugadores como los que tenemos, veteranos de guerra, son capaces de pues, hacer partidos realmente malos durante la temporada, como han hecho algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo Sergio Llull, que es la realidad, o Sergio Rodríguez como primer espada, le ha costado ser el primer base, pero llegan a este tipo de situaciones y dan un paso al frente y son capaces de poder con cualquier equipo y machacar a cualquier rival. Eso es el Real Madrid y este es el tipo de jugador que quiero para mi Real Madrid a nivel histórico. Jugadores que van a dejar su legado y van a dejar su huella y otros que seguramente en el futuro cogerán ese testigo, ¿no? Creo que es una victoria que tiene un significado, un simbolismo. Creo que es una victoria que va a hacer que el equipo, que a mí me daba sensación dentro de que estaba vivo en las competiciones, porque la Liga Andesa estaba vivo, la Euroliga, bueno, había que ver tal antes de empezar los cuartos de final. Después de esta fase, yo creo que puede ser un punto de inflexión anímico, moral, energético y mental, de que los jugadores crean en Chus Mateo, de que los jugadores crean en lo que están haciendo y que ante las eventualidades, bajas, lesiones, etcétera, el equipo sea capaz, teniendo una plantilla numéricamente larga, sea capaz de reponerse a todo eso, ¿no? Porque mimbres tenemos, hay problemas en la zona, hay problemas en el juego interior, lesionados tal. Pero, desde luego, con esta energía, con esta mentalidad y con este carácter ganador competitivo, el Real Madrid es capaz de ganar al Barça y ganar a cualquiera. Cualquiera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para muchos el Barça entiendo que pueda ser favorito, lo respeto, es un grandísimo equipo. Yo creo que va a llegar muy bien. Pero al Madrid, amigos, no hay que darle por muerto. Y seguramente, incluso nosotros a veces lo hemos dado por muerto en este canal, de manera errónea, y ahí está el Real Madrid para responder en las situaciones más límites. Donde otros no responden, el Real Madrid es capaz de marcar una línea de respuesta única a nivel histórico como ha marcado en esta eliminatoria, ganando 2 partidos en el infierno de Belgrado, ganando en este partido número 5 y respondiendo a toda la adversidad de un Partizan que había sido muy superior en los 2 primeros partidos desde mi punto de vista, o bastante superior, y que el equipo mentalmente haya sido capaz de reconducir así la situación, me parece de lo más grande que he visto en el baloncesto europeo con mi Real Madrid, pues en muchísimo tiempo, Chus Mateo también creo que estuvo muy acertado en aquello que dijo de no es... o sea, no es un título, pero es como una final ganada y fue una final ganada lo que vivimos en el Wizzing. Aunque ahora toca, por supuesto, luchar por la 11ª. Chicos, ha sido un placer teneros al otro lado con la sección de básquet. Seguiremos dando la actualidad del Real Madrid de baloncesto. Cualquier comentario, los likes, ya sabéis que hace crecer al canal, súper importante para que el canal crezca. Y seguiremos dando batalla, aun aquellos que no quieran que estemos aquí, seguiremos haciendo el mejor contenido del Real Madrid baloncesto que podamos hacer y del Real Madrid en general. Y me encantaría vuestro comentario al respecto, con un sentido más o menos crítico, siempre respetable. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? Que ha sido capaz de hacer una remontada absolutamente titánica, de callar a muchísimas bocas, incluidas las críticas como la mía en un momento determinado y de otros muchos en este canal. Y bueno, pues ahora vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero esto le ha insuflado una moralidad y unas capacidades al equipo que, ojito, porque al final calidad el Real Madrid tiene. Así que veremos hasta dónde puede llegar el Real Madrid baloncesto. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.